Bueno, pues seguimos la unidad 2, el tema 2 de lengua. De hecho, bueno, con uno de los últimos bloques, así que bueno, vamos bajando por allá, para allá, que en mi caso, aquí está la unidad 2, dentro de teoría y recursos, como siempre, y nos vamos al último bloque, al de lengua, ¿vale? Que ya hemos tratado en este tema algunas cositas de ahí. Parte de papel, Ok. por eso quisiera perder la neural. Por Vale. Pues nada, mientras que eso, yo te voy comentando, mientras que sigue, te deja hacer. Digo que es el apartado este de lengua, ¿no? Es decir, unidad 2, el bloque de teoría y recursos, la entrada de lengua, que es siempre la tercera carpeta, la tercera entrada. Y dentro de ahí, lo que nos corresponde ahora mismo, pues si vamos bajando y demás, que siempre ponemos un pequeño listado de los contenidos, hoy vamos a hablar de el sustantivo. Vamos a empezar a hablar ya. Vamos a empezar a trabajar las diferentes categorías gramaticales. Hola. ¿qué lo vas a hacer? Bueno, Pues ya te van a ver, ¿no? Pero de Valencia está por aquí, no van a- no, ¿no? A ver, ¿me has dicho en las dos? tema 2. Sí. Nos vamos a la primera sección, lo hago de nuevo, ¿vale? Y así también. Por favor, ya. Sí, sí, no, no te preocupes, Adela, sí. La unidad 2, ok. Oye, El primero, teoría y recursos, que ese es el primer bloque. Nos vamos a la tercera carpeta, la sección de lengua, ¿ok? Entonces me lleva a esto, ¿no? Que hay varios contenidos. Entonces, el que vamos a ver hoy, ahora mismo, es el segundo, el que dice gramática, el sustantivo. Si recordáis, en la unidad uno, en el tema uno, vimos pues como una especie de cuadro, etcétera, donde se resumían las diferentes tipos de palabras, las categorías gramaticales. Se llama el sustantivo, el verbo, el pronombre, el adverbio, etcétera. Bueno, pues empezando en la unidad 2 y siguiendo hasta, pues no sé, 6 7 o sea, siguiendo durante varias unidades en este curso, vamos a ir estudiando cada una de esas categorías gramaticales en cada unidad, ¿vale? Entonces vamos a explicar, volver un poco a la definición, a qué significa, qué es ese tipo de palabra, esa categoría gramatical. Recordad que cuando yo hablo de categoría gramatical me estoy refiriendo al tipo de palabra. Bueno, pues cómo se define ese tipo de palabra, para qué se utiliza, las distintas categorías, de los distintos tipos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir viendo, como digo, a partir de hoy, empezando con el sustantivo. La idea es que, al menos en el primer examen del primer trimestre y en el del segundo, voy a tener un ejercicio fijo, ¿vale? Hola, voy a tener un ejercicio fijo que será el siguiente, lo volveré a decir y tal varias veces. El ejercicio será, yo te pongo dos frases, una frase y media, y te subrayo, no sé, cinco o seis palabras. Y te pediré, identifica cada palabra, la categoría gramatical de cada palabra y analízala de acuerdo a sus categorías. Es decir, que tendréis que extraer esas palabras subrayadas, decir primero, pues se trata de sustantivo, adverbio, tal. Y dependiendo de cada tipo de palabra, podemos decir más o menos cosas, ¿no? Por ejemplo, de los sustantivos podremos decir es un sustantivo singular, masculino, común, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a estudiar ahora. De otros, por ejemplo, cuando veamos en su momento las preposiciones, pues solo podremos decir preposición, palabra invariable o cosas así, ¿vale? Pero todo lo que vamos a ver en estos apartados donde hablemos de esas categorías gramaticales, de esos tipos de palabras, insisto, empezando hoy con el sustantivo, de la manera en la que van a aparecer en el examen es como digo, ¿vale? Yo te propongo las palabras, yo te digo, bueno, pues ese es el pequeño texto, esas es las uno o dos líneas, y analiza, extrae las palabras que están subrayadas y me dices un poco pues, categorías gramaticales y en lo que cada categoría gramatical implica. ¿Vale? Algo parecido, exactamente, es algo parecido. Ujú. O sea, ajá, exactamente, ¿ok? Por ejemplo, del sustantivo se pueden decir unas cuantas cosas, del adjetivo un poquito menos, y así, ¿vale? Y poco a poco lo vamos viendo. Bueno, como es habitual, yo lo descargo desde aquí, lo que es la parte de teoría, el archivo de teoría. Siempre recomiendo a vosotros recordad desde teoría en PDF. Bueno, pues vamos aquí.
Esto ya es lo que estuvimos viendo el otro día, o sea, en otro bloque. Y nos vamos al punto 2, que es el de donde empezamos, donde vamos a tratar concepto, el sustantivo. Cuando vimos aquella ficha en la unidad uno o el tema uno, y yo hablé como de tres niveles, ¿no? El primer nivel, que eran como las dos categorías, digamos, más importantes. Una era el sustantivo y otra era el verbo. El segundo nivel era el adverbio y el adjetivo, ¿no? Y ya finalmente, pues todas las demás. Pero el sustantivo es un elemento fundamental en nuestra lengua. Como decíamos entonces, el sustantivo se utiliza para identificar, para nombrar, como dice ahí, para clasificar. Pero básicamente la idea es esa, es identificar, incorporar a la lengua objetos, personas, lugares, animales y también pensamientos, ideas, es decir, elementos abstractos, no solamente elementos tangibles. Gracias a que existe el sustantivo, yo puedo incorporar estas realidades que están en el mundo, las incorporo a la lengua y puedo hablar de ellas. Si no existiera la palabra coche, pues yo no podía hablar de esas máquinas que van por ahí, ¿no? Y que tanto me cuesta a mí aparcar después de 20 años conduciendo. Pero bueno. O si yo no hablara de los celos, pues no habría alguna manera es decir, de incorporar la lengua y de hablar de la lengua, hablar dentro de la lengua, como digo, utilizar la lengua para hablar de ese sentimiento, ¿no? Tan desagradable. Pues esa es la idea de los sustantivos. Identificar elementos de la realidad, tanto tangibles, es decir, tanto aquellas que se puedan percibir por los sentidos, como pueden ser, como dice, hay animales, las personas, las cosas, los lugares, como elementos más abstractos, intelectuales, ¿no? Pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora unas clasificaciones, cómo se clasifican los sustantivos según lo que signifiquen. ¿Eh? Lo que os acabo de decir es como la definición general. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos clasificar en diferentes pares, en categorías con dos pares, con pares, cómo se puede clasificar dependiendo de lo que signifique, dependiendo del significado que aporte cada sustantivo. Fijaos, vamos a ver, comunes y propios, concretos y abstractos, individuales y colectivos, y contables e incontables. Estas categorías no son excluyentes entre sí. Es decir, que cuando lleguemos a esa actividad en la que tengamos que decir, analizar un sustantivo, yo diré, pues, como he dicho, singular, masculino, concreto, colectivo, contable y común. Es decir, que cada una de esas clasificaciones. Exactamente, ¿vale? Y así se... Por eso quizá la del sustantivo, a la hora de analizar las palabras que son sustantivos, pues son un poquito más largo el análisis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por este que seguramente os suena más, que es el de comunes y propios, es decir, el nombre común y el nombre propio. Bueno, pues el nombre común podría decirse es la mayor parte de los sustantivos, ¿no? Como dicen ahí, y se designan a todos los seres de una misma clase. Es decir, que no nos referimos a en concreto. Cuando yo hablo de, pues sí, él tenía un coche, el que sea, ¿no? O, sí, mi profesor venía del extranjero, pues, eso. Esos son nombres comunes, porque identifican, nos hablan o nos señalan un ejemplo de una clase, un ejemplo de una categoría de nombre. Por ejemplo, ciudad, pues ese sería de la categoría de nombres que se refieren a lugares, a ciudad. O río, nombres que se refieren a elementos de la naturaleza, ya está. Alumnos, nombres que se refieren a personas o individuos que podemos encontrar en el entorno educativo, alumnos, y así, ¿vale? Solo indican un ejemplo, no concreta nada más. Pero común y propio va junto, ¿no? O sea, un sustantivo puede ser común y propio. No, No. o es común o es propio. Además, los propios ahora los vamos a ver que tienen una característica muy especial que además hace muy fácil también identificarla. Por eso decía que la gran mayoría son comunes, ¿vale? Y la gran mayoría, cuando utilizamos nosotros lo utilizamos en la lengua, pues somos como un ejemplo de esa categoría, ¿no? Y esto es importante y conecto con lo que decía de que hay una forma fácil de reconocer al nombre propio. Los nombres comunes se escriben en minúsculas, a no ser que estén al principio de frase o al principio de párrafo o después de punto. Pero lo normal
cuando nosotros lo escribimos en una frase y tal, es que vayan en medio. En cambio, en el otro lado, con el extremo opuesto, podríamos decir, hablamos de los nombres propios. Y aquí ya son nombres particulares, individuales, es decir, que identifican, that's right, a una persona, a un lugar, un animal, lo que sea, muy concreto. Como dice ahí, determinado para diferenciarlo de otro de su misma clase. Es decir, incluso puede ser que eso a lo que nos estamos refiriendo con el nombre propio sea solo uno, sea único o exclusivo, ¿no? Dentro de esa categoría a la que se refiere. Esos son los nombres propios, los que ya están individualizados, los que identifican elementos particulares, realidades particulares. ¿Cuál es la característica más llamativa de estos nombres propios en relación con los comunes? Que siempre su primera letra va en mayúscula. Da igual donde se sitúen dentro de la oración, los nombres propios, esos que identifican, particularizan algo muy concreto, siempre se escriben en mayúscula. La primera letra. La primera letra, ¿vale? No hay que esperar, como en los comunes, que estén o después de un punto o al principio de un párrafo, no. Siempre. Por ejemplo, Barcelona, pues es un nombre propio, identifica una realidad muy concreta, B mayúscula. Antonio, pues identifica una persona concreta. Porque además, dice, alguien me puede decir, pero es que hay muchos Antonio en España, ¿no? Y en otros países de hispanohablantes. Sí, pero si yo hablo de, es que el otro día había Antonio, me refiero a uno muy concreto, a un único Antonio, que es el que yo conozco y el que conoce la persona con la que estoy hablando, ¿vale? También se escribe en mayúscula. Por lo tanto, es fácil identificar esta primera categoría, distinguirla. Así sea, al ver el sustantivo directamente, si tiene o no tiene mayúscula, y luego, pues ya si se refiere, como vemos, a una realidad propia o particular. Dentro de esos nombres comunes, perdón, dentro de esos nombres propios podemos identificar nombres propios antropónimos, que son aquellos que se refieren a un lugar, pues, perdón, que se refieren a una persona, porque esa primera parte, anthropos, es hombre en griego, ¿vale? Eh, de hecho, si lo tradujéramos y demás, antropónimo significaría nombre de hombres o de personas, ¿no? Pues Ana, José, esos son los antropónimos, ¿vale? Porque como digo, es nombres referidos a personas. Y ahora sí, si nos referimos a lugares, serían los topónimos, ¿eh? Lugares geográficos, es decir, una ciudad o una región, un campo, etcétera. Igual, porque topos en griego significa lugar, ¿vale? Entonces, antropónimos, personas, topónimos, lugares. Esa es la primera categoría, comunes y propios. Bueno, la siguiente también, digamos, es relativamente clara de explicar y creo que incluso, que son los concretos y abstractos. Los nombres concretos son aquellos que se refieren a algo, a una realidad, yo siempre digo lo mismo, una realidad, algo que está en el mundo, que se percibe por los sentidos, es decir, que veo, que oigo, que huelo, toco, eh, casa, árbol, aroma, etcétera. Cualquier cosa, cualquier realidad identificada por un nombre que se pueda percibir por los sentidos es un nombre concreto. Mientras que en oposición, los nombres abstractos son aquellos que se refieren a, yo no diría realidades, porque ya aquí diríamos a ideas, a pensamientos, a sentimientos, emociones, es decir, a elementos intelectuales que no se pueden percibir por los sentidos, sino únicamente directamente por la mente, como ideas, insisto, pensamientos, sentimientos o conceptos. Eh, pues lo que decía antes, los celos. Bueno, ¿y cómo percibes tú los? Es decir, que no, yo puedo percibir las consecuencias, ¿no? De los celos. Pues sé que esa persona está irascible, está mal, no sé. Pero realmente los celos en sí uno no los percibe, ¿no? O igual, la tranquilidad. ¿Cómo percibes tú la tranquilidad? No, tú percibes ves que esa persona descansa bien, está alterada, pero realmente la tranquilidad en sí no se percibe, ¿vale? Sino que solamente se reconocen, la mente lo identifica, consigue reconocerlo, pero no hay nada que puedas tocar, no hay nada que puedas ver, no hay nada que puedas escuchar. Esa es la diferencia y la clasificación entre nombres concretos y nombres abstractos,
¿vale? Por ejemplo, todos los que tenemos aquí serían nombres comunes concretos. Perdón, nombres comunes, bueno, concretos los primeros o nombres comunes abstractos los segundos, ¿vale? Digo un poco para que vayamos ya viendo cómo llevar a cabo ese análisis. Individuales y colectivos, ¿vale? Aquí también hay, digamos, un desequilibrio entre el número, porque los individuales son la gran mayoría de sustantivos en castellano, y unos pocos los llamados colectivos. Ahora lo vamos a ver. Mira, los individuales, como dice ahí, son aquellos sustantivos que designan o que hablan de una unidad. Y si los transforma en plural, hablarán de dos o más unidades de aquello a lo que se refiere. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo abeja, me refiero a uno, hablo de una sola. Entonces es un nombre individual. Los nombres individuales son aquellos que se refieren a un algo, una persona, lugar, etcétera, por unidades. Es decir, con el nombre individual puedo hablar o referirme a aquello que significa como una sola unidad, una sola cosa, como los ejemplos que tenéis ahí, por ejemplo, abeja, perro, árbol, hablan de esas realidades, pero como una unidad sola. Pero esos nombres individuales, si yo los transformo en plural, los paso a plural, le seguimos llamando a la categoría individual, pero ya nos referiremos o hablaremos de signarán dos o más unidades. Ovejas, pues no se refiere a una sola oveja, sino a dos o más. O igual si yo tomara perro y pusiera perros, o árbol, no, individuales. Simplemente con eso ya se entiende que tienen singular y plural. Abejas sería el plural. ¿Vale? O sea, la idea de individual es que a lo que se refieren, a la realidad que identifiquen, hablan de ella por unidades. Que puede ser una sola, y entonces el nombre aparece en singular, o pueden ser dos o más, y el nombre aparece en plural. ¿Vale? Pero la categoría se llama individual, exactamente. ¿Vale? Y frente a ellos están los llamados sustantivos colectivos. Mira, estos sustantivos colectivos, primero, son siempre, en castellano van siempre en singular. Eso es importante, ¿vale? Van siempre en singular. Pero el significado me habla de una colectividad, de un grupo de personas, de cosas, de animales, etc. O sea, hay como ese, digamos, un poco ese contraste, ¿no? Entre que gramaticalmente son sustantivos singulares, a ver, esto, enjambre, jauría, gente, pero el significado es siempre plural, solo el significado, ¿vale? Porque se refiere a un grupo, a una colectividad, ¿no? Enjambre, es singular. El enjambre está en el árbol, singular. Pero el significado es, pues hay un montón de abejas, ¿no? O la jauría, ¿vale? Hay una jauría, mi suegro tiene una jauría en su finca. Jauría es un singular, se está en singular, pero se refiere a un grupo de, ¿vale? Esa es la idea de los nombres colectivos, ¿vale? Eh, Ajá, individuales uno y colectivo, con esa salvedad que hemos dicho de que los individuales también se pueden poner en plural y designar, pero efectivamente, esa es la idea. ¿Vale? Y la última categoría o la última clasificación según el significado tendríamos entre contables e incontables, ¿no? Esto también lo trataremos en su momento en inglés. Pues los nombres contables e incontables, los contables son aquellos que como se puede deducir, ¿no? Se pueden contar. Es decir, que se refieren a cosas, a elementos, a realidades de las que se puede hablar por unidades. El bolígrafo, el alumno, la manzana, la clase, la persona. Son nombres contables, porque yo puedo decir una persona, una manzana, un bolígrafo, o dos, tres, cuatro, muchos, pocos. Es decir, esa realidad a la que el sustantivo contable se refiere, podemos contarlos. Podemos dividirlos en unidades y contar esas unidades. En cambio, los nombres incontables se refieren muchas veces a materiales, a elementos, a líquidos, ¿vale? A, pues, por ejemplo, a estas sustancias que se componen de granitos muy pequeñitos como la arena, el azúcar, etcétera.
el arroz, Pero incontable, ¿vale? Porque estas realidades no podemos hablar de ellas como unidades. Yo digo el arroz, pero el arroz es, uno le viene a la mente pues un montón de arrozitos. Ah, pero hay cuentas el grano, que es diferente. Grano sí sería contable, arroz sería incontable, igual con el azúcar o con la arena por ejemplo, todos los líquidos son siempre incontables. Porque yo lo que cuento es el recipiente donde va el líquido, un vaso de agua, botellas de agua, ¿vale? Es decir, todos estos nombres incontables, como digo, insisto, muchas veces son materiales, elementos que encontramos en la naturaleza, los líquidos siempre, no se pueden contar, no los podemos dividir en unidades. Sí se pueden medir, la botella, el metro, el tal, el grano, o se puede empezar un kilo de azúcar o 2 kilos de... pero no se pueden contar por sí mismos, por sí solos. ¿Vale? Cuando hablamos de la medida y del peso, lo que se cuenta es la medida o el peso, no el elemento en sí. ¿Vale? Bueno, pues contables e incontables. Por lo tanto, estas cuatro clasificaciones, estas cuatro pares de categorías, es, insisto, clasificar al sustantivo de acuerdo a lo que significa. Vamos a pasar a hablar de la forma, que es lo que hemos llamado morfología, ¿no? Siempre que salga, que veáis por ahí aquí en clase o si estáis repasando algún texto o alguna teoría y salga lo de morfológico, siempre pensad que es forma de la palabra, siempre. En el caso de la forma de la palabra, morfológicamente los sustantivos son palabras variables, es decir, que van a cambiar. Luego veremos que hay otras categorías, pues por ejemplo, decía las preposiciones o los adverbios, que son categorías, palabras invariables. Bueno, pues el sustantivo son palabras variables y cambian para indicar un género, masculino o femenino, y para indicar número, singular o plural. ¿Vale? El género y el número, lógicamente, lo indicarán, pues añadiéndoles, haciendo un cambio al final de la palabra en ese morfema, como dice ahí, que añadimos a la raíz, al lexema de la palabra, ¿vale? Y que hace que indique o que exprese una u otra cosa, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo puedo decir doctor, pero si digo doctora, ahí añadiríamos morfema gramatical que le permite expresar el género femenino, ¿no? O si yo tengo coche, pero digo coches, añadiendo ese morfema gramatical, permitiría expresar el plural de ese sustantivo. ¿Vale? Por lo tanto, son variables de acuerdo al género, al número y bueno, al género, es decir, el plural femenino y al número singular plural. Cuando ya veamos el sustantivo en relación con otras palabras, con otras categorías gramaticales, fundamentalmente el verbo, los adjetivos, veremos que hay una concordancia en género-número y en el caso del verbo en persona, con esas otras palabras que van acompañando al sustantivo, ¿no? Fundamentalmente he dicho el adjetivo y el verbo, pero también ya veremos por ejemplo, los determinantes, también acompañan al sustantivo. Bueno, pues todas aquellas palabras que se relacionen, que conecten de alguna manera con el sustantivo, insisto, estarán en concordancia. Es decir, que si por ejemplo, como digo, es un adjetivo o un determinante, pues sustantivo, adjetivo y determinante tendrán todo el mismo número y el mismo género. Si el sustantivo es el sujeto de un verbo, pues sustantivo y verbo compartirán el número y la persona gramatical, yo, tú, él, nosotros, por la que sea. ¿Vale? Por eso, en ese ejemplo dice, estas gatas blancas, el sustantivo es gata, plural y femenino. Pues el determinante, estas y el adjetivo blanca también son eh, plural femenino. Porque lógicamente es el sustantivo, cuando el sustantivo, como en este ejemplo, se relaciona con determinantes y adjetivos, es el sustantivo el que, digamos, impone el género y el número. Las otras dos se acoplan a ese género, a ese número del sustantivo. ¿Vale? Pues de acuerdo al género, de acuerdo si expresa masculino, femenino, etcétera, también tenemos varias categorías. ¿Mm? Igual, compatibles perfectamente con las que hemos visto, porque además aquellas eran del significado, estas son, relaciona el género, según el género del sustantivo. Bueno,
El más común es la primera, la que que llamamos variables, ¿no? Es decir, cuando tenemos palabras que tienen una forma para el singular, perdón, para el masculino y otra para el femenino, por lo cual es fácilmente distinguible, ¿no? Actor, actriz. ¿M? O ahora no se me ocurre ninguna más. Conductor, conductora, ¿vale? Etcétera, etcétera. Niña, niña. Niña, niño, exacto. Es decir, cuando hay una variación, cuando se añade, ¿no? Se quita o se añade un morfema gramatical para indicar masculino o femenino. Esos son los variables. Luego tenemos los nombres en cuanto al género, los nombres comunes. Fijáis, pues estos son sustantivos que tienen la misma forma para el masculino y el femenino. Y la única manera es colocar delante un artículo o un determinante masculino o femenino. Es decir, la única manera de saber si en ese contexto esa palabra común en cuanto al género, es decir, que tiene la misma forma para ambos géneros, la única manera de yo saber si se trata de un sustantivo masculino o femenino es colocando delante un determinante o un artículo masculino o femenino. Por ejemplo, pianista, el pianista, la pianista. O sea, o pongo eso, yo no sé si es un hombre o una mujer, ¿vale? O igual con psiquiatra, el psiquiatra, la psiquiatra. Es decir, psiquiatra y pianista es la misma forma, es ese determinante, es ese artículo que viene delante el que hace que sea uno u otro. Afortunadamente los tiempos cambian y muchas veces cambian, a pesar de lo que nos parezca, cambian para mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta hace, no sé, 30, 40 años había ciertas profesiones que por avatares de la historia, culturales, sociales y tal, parecía que solo eran exclusivas del hombre. Entonces, la palabra que designaba esa profesión era exclusivamente masculina. Doctor, ingeniero, juez, ¿m? Profesor quizás no tanto, ¿no? Pero, o abogado. Evidentemente esa realidad ya desapareció. Y hoy esas palabras que de repente podían, de repente no, se utilizaban solamente en masculino, ya de forma común se utilizan en el género que corresponda, el abogado o la abogada, el médico o la médica, o el doctor o la doctora, el ingeniero o la ingeniera, etcétera. No, de la Sí, ¿ok? y ahora, hoy en día, usa la, pero le decíamos la maestra. La maestra, fíjate, sí, 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 hacían esa diferencia, o sea, completamente. Curioso, quizás había también, porque bueno, según los rangos, profesores como un poco más y maestros y tal, ¿no? Quizás, Toda la mujer. sí, 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 sí. Mm, bueno, pues ya digo, todo eso cambia afortunadamente, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, sí. Ajá, por supuesto. Ujú. O el enfermero, porque, a ver, he puesto el caso y tal, pero también había ciertas profesiones al contrario, que eran mayoritariamente femeninas, y después también están abiertas a todo lo sea, que tal. Bueno, pues los comunes, los que es una sola palabra, pero es el artículo, el determinante que va adelante, quien te dice si es uno o si es otro. Luego tenemos los ambiguos. Mira, estos son sustantivos que normalmente se refieren, como dice ahí, a una realidad de estas abstractas que hemos dicho, ¿no? Una idea, un concepto, algo de la imaginación, ¿vale? Es decir, no es algo, digamos, que en la mayoría de los casos, se pueda tocar. Entonces, la lengua ahí no sabe exactamente con este tipo de sustantivos si es masculino, si es femenino, si es un nombre común, es decir, no lo tiene. Y entonces habrá que ver criterios, hay que tener en cuenta criterios de lugar, es decir, el lugar o la zona geográfica donde se hable castellano. Habrá que ver también elemento personal. Es decir, que unas veces para algunas personas en ciertos lugares será masculino y otras veces, en otros lugares, para otras personas será femenino. Y la lengua no se pone de acuerdo y dice, bueno, pues las dos son válidas. Pero hay gente que solo lo utiliza de una manera y hay gente que solo lo utiliza de otra manera, ¿no? Bueno, por ejemplo, el calor, que además me toca a mí por la tierra. El calor o la calor, ¿eh? En Andalucía a veces no hay una claro sobre eso, ¿no? Qué calor, hace un calor y o luego también te dice, madre mía, la calor que he pasado yo. Eh, y se utiliza indistintamente, ¿vale?
en este caso, porque el hablante no tenemos claro si se trata de un caso u otro, y ambas se aceptan. O el mar o la mar, ¿no? Que también a veces, Con el calor, dice que pues no, la lengua, fíjate, Alejandra, que la reconoce como un caso normal, ambiguo, sí, porque eso creo que sí, eso creo que sigue siendo una redundancia todavía. Eso sí. Pero el no saber si es uno o si es otro, sí, 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 sí está aceptado y ya digo, pues nada, la gente lo utiliza indistintamente, ¿no? Mira, muchas veces los criterios que hacen que, en el caso de la lengua nuestra, la Real Academia de nuestros países, etcétera, determine si está bien o mal, es también el uso, y un uso que sea razonado y un uso que sea, ¿no? Entonces, como ese uso de mar, calor, la mar, el mar, o la calor, el calor, como es algo extendido y no provoca, digamos, ningún tipo de alteración ni disrupción, se acepta. Claro, el caso, por ejemplo, de subir para arriba, bajar para abajo, ahí la lengua, aunque se utilice, pero ahí te dice la Real Academia de Más, pues mira, esto no, porque no hay una necesidad. La lengua siempre tiene que tender a decir lo máximo posible con lo menos. Es decir, mucha información con pocas palabras. El subir para arriba o bajar para abajo, precisamente está utilizando más tiempo, más palabras, cuando no lo necesita, ¿no? Pues quizás eso puede ser una razón para que no la acepten. Ya está, subir y bajar. Vale. Por último, este nombre así rarongo, que es epicenos. Pues bien, son nombres que tienen un una sola forma, y esa forma o es masculina o es femenina. Es decir, no es como los de arriba, no es como los comunes que decíamos, bueno, es una única forma, pero tú lo puedes poner en femenino o en masculino si le pones delante el artículo. No, los epicenos solo hay una forma, pero o es solo masculino o es solo femenino. Así se refiere a uno u a otro, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de películas o tal, el personaje gramaticalmente siempre es masculino. El personaje puede ser un hombre o una mujer, pero el término, el sustantivo siempre va a ser masculino. O no, una pata. suena total. La persona La teléfono, claro. es como una persona que, no sé, que ver personas así. O sea, que destaca, pero negativamente, ¿no? Claro. Ajá. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. ¿Qué personaje? Ajá. No sé, como que no te cuadra. Sí. Ah, personaje. Y, como ejemplo del otro, pues, por ejemplo, víctima, ¿no? Que es la víctima, siempre gramaticalmente femenino, pero igual puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Vale? Los nombres es distinto. Es víctima. Pues sí, sí. Eso es un tema interesante. Quizá algún día dediquemos algún momento a hablar y sobre todo, por ejemplo, que sois todas mujeres y tal. ¿Cuáles son también un poco en ese sentido, la opinión que se tiene y demás? Hombre, sí, 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 sí. Mm. Sí, 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 exactamente. Eso, como dice Alejandra, hombre, lo que pasa es que ese víctima no está reconocido todavía. Aunque hay gente que lo utilice, hay gente que lo utilice, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero sí, es un tema interesante que, como todo, pues, hasta cierto punto, pues, no es que está bien, que es de ley, ¿no? Lo que hemos dicho antes de ingeniero, ingeniero, etcétera. Tal. Pero claro, ya, pues mira, el ES, ¿no? Esa terminación, como que no, eso no. Vale. Bueno, y nada, terminamos el sustantivo con una mención que esto sobre todo lo trabajaremos ya en el nivel 2, ¿no? Y es cuando hablaremos de la sintaxis, de los sintagmas, etcétera. Bueno, simplemente decir que en su momento veremos que eh, una categoría sintáctica que se llama sintagma y concretamente sintagma nominal, el núcleo, la palabra importante de ese sintagma o de ese grupo es el nombre. Pero bueno, eso lo dejamos ahí porque realmente este año no vamos a tratar mucho. Sí, y ya será a partir del nivel 2 cuando trabajemos esto más. Vale, bueno, pues esto sería en cuanto al sustantivo. Mira, voy a poner un ejemplo, no voy a cerrar esto porque si no, de eso que os digo, de cómo hay que hacer ese análisis.
cuando llegue la prueba nuestra de diciembre, ¿vale? Insisto, la pregunta se presenta. Bueno, quizás esta vez no sea una frase, sino que yo te ponga directamente solo las palabras. Cuando tengamos más categorías, quizás ya sea la frase, ya lo veo en su momento, pero bueno, primero, no va a ser difícil saber qué tienes que analizar, qué palabras tienes que analizar, porque son, si es en un texto, las que están subrayadas y no las que yo tengo. Entonces, tú tomas la palabra, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, eh, teléfono, que ha salido antes, ¿vale? Entonces, teléfono, dos puntos. Lo primero que haces es identificar qué categoría es. Entonces tú dices, sustantivo, ¿ok? Vale. En el caso del sustantivo, a continuación me dices género y número. Masculino, singular. Género, exactamente. Primero el género y número, efectivamente. Masculino, singular. Ahora, vamos a ver, a especificar, a poner esas categorías que hemos visto en cuanto al significado. Común, ¿no? Común, ajá, concreto, concreto, contable, bueno, individual, ¿no? Pero vamos, no importa, no importa el orden. Sí, sí, contable, como dice Adela, e individual, porque este tiene teléfono o teléfonos, ¿vale? ¿Vale? Y en cuanto ya lo único o lo último que podría decir, en cuanto a el género, ¿qué tipo es? ¿Sería variable? ¿Sería epiceno? ¿Sería ambiguo? Yo creo que sería epiceno. Es epiceno. Realmente aquí yo también pondría eso, es decir, la categoría, la teléfono. Siempre, y por eso Ana ha dicho lo del epiceno correctamente, el teléfono en cualquier situación va a ser siempre masculino. Por lo tanto, es epiceno, como digo. Lo que pasa es que, claro, normalmente al hablar de un objeto, pues no asociamos esa distinción. Pero sería eso. ¿Por qué? Porque siempre, en cualquier situación, el teléfono va a ser gramaticalmente masculino. Por lo tanto, vale. Pues ese sería el análisis que hay que hacer en el caso de que nos apareciera un sustantivo. ¿Vale? Digamos, del análisis, si no el más largo, el de los más largos por todas las categorías que tiene y demás. ¿Vale? Tenéis para practicar todas estas categorías, es decir, para que más o menos os vaya quedando claro, si volvemos a la sección, ¿no? Sección de lengua, pues puede estar aquí arriba, ¿vale? Vamos a recordar la sección de lengua del tema 2 y bajáis al final del todo a donde están los archivos y veis que uno que dice ejercicios sustantivo nivel uno. Pues en ese PDF tenéis diferentes ejercicios donde os piden que trabajéis, os piden clasificar nombres. Bueno, pues ahora este sí es con uno propio, ahora estos sí son tal, ¿vale? Entonces, a la hora de repasarlo, os puede ayudar bastante este ejercicio para trabajar eso, ¿vale? Y voy a salir un momento porque ahora no recuerdo bien, pero lo vemos enseguida. Dentro de los ejercicios pues que pueden entregar, voluntarios, si se quieren, ¿vale? Los que están en el banner rosa, tenemos tarea obligatoria de lengua, todavía si os falta alguno, si no lo habéis hecho, todavía tenéis tiempo hasta el 10. Y, ok, esto es un ejercicio sobre el diccionario, recordad que ya trabajamos y demás, es muy sencillo sobre el diccionario y diferentes partes, etcétera. Y aquí sí, a esto es a lo que iba. Exactamente. Pues lo que tenéis que hacer, perfecto, pues es como esto que hemos hecho aquí. Con cada uno de los sustantivos que aparecen en ese ejercicio, hacer esto que hemos hecho aquí, ¿vale? Ahí hay un ejemplo, ¿veis? Sustantivo, femenino, singular, común, concreto, individual, contable. Pues igual con los demás sustantivos, ¿vale? Bueno, y el último, ya que aparece por aquí, que yo siempre os recomiendo y demás, sería escribe un texto de unas 100 palabras, no muy largo, en el que cuenta o expresa un poco lo que tú creas que los niños, o no, ¿cuál es tu opinión acerca de que los niños, decimos niños, los niños de edad de pues, 7, 8, 9, exactamente, usen el móvil? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cuál es tu opinión? Pues tú me escribes ahí un textito donde... Vale,
Bueno, el tema está puesto un poco precisamente para eso, porque como todos tenemos opinión y seguramente alguna de vosotros incluso lo sufriréis como madre, sí, sí, entonces realmente es un problema, ¿eh? Es un, no, no, no. Ajá, sí, ajá, sí, 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 sí. Es realmente algo bueno, que los padres ahí tienen una labor, o tenéis una labor si sois madres y tal, pues complicada. Bueno, pues paramos aquí el sustantivo.